manera formal, vamos a dar inicio. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase donde estaremos dando inicio ya al módulo 2. Mis felicitaciones por los excelentes resultados en el módulo 1. De hecho, muchas personas trabajaron con muchísima calidad, entonces, y mucho enfoque, mucha profesionalidad. Entonces, mis felicitaciones a aquellas personas que trabajaron con ese alto nivel de compromiso, de calidad y de profesionalidad. Yo les exhorto a seguir adelante igual, siendo proactivos, siendo muy enfocados en cada una de las actividades, y yo espero que continúen de la misma forma en este módulo 2. Aquellas personas que tal vez no tuvieron ese mismo accionar, yo les exhorto a retomarlo con un mayor nivel de responsabilidad, a no dejar que se cierren las actividades, a trabajar con más profesionalidad. De hecho, a cada uno de ustedes yo le puse retroalimentacioncitas. Claro, algunas no muy largas, pero le puse excelente, muy bien. Mis felicitaciones. A aquellos que no trabajaron con ese nivel de calidad, yo sí le ponía, puede emplear más su respuesta. Señores, recuérdense que yo leo todo lo que ustedes ponen. Yo me siento, me tomo mi tiempo, reviso, analizo el nivel de análisis que ustedes hacen en cada una de sus actividades, y en función de lo que usted responda es que usted va a obtener sus calificaciones. Y si usted deja también algunas calificaciones sin hacer, como algunas personas que se le quedó un foro, entonces recuérdense que el módulo está valorado en 100 puntos y que cada actividad representa una cantidad determinada de puntos. En ese orden, si usted deja alguna actividad sin realizar, esos son puntos que usted les resta, usted mismo le está restando a su calificación final. De igual manera, si usted deja, o más bien realiza un análisis que es insuficiente, ¿qué es insuficiente? Que usted no lo analiza con la capacidad o con el criterio requerido. Puede ser un video, puede ser un caso, puede ser un resumen que yo les pida que haga, hablar acerca de algún tema. Entonces, en la medida en que usted es corto en su respuesta, en ese mismo orden su calificación también lo será. Entonces, quería recordarles esa parte para que aquellos que no trabajaron con ese nivel de calidad, pues que cambien ese accionar y que le dediquen un poco más de tiempo para aprender y para poder asimilar cada uno de los temas. No sé si tienen alguna pregunta. Ya inició el módulo 2 y vamos a trabajar con él ahora. Yo les había asignado la guía correspondiente con la que vamos a trabajar ahora. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora en relación a la plataforma? Déjenme recordarle que este módulo 2, el cual ya inició, cierra el viernes. Por lo tanto, no se me duerman en los laureles, no se duerman en sus laureles, así que se dice. Es el de inteligencia emocional y ya comenzó, y ustedes tienen hasta el viernes para terminarlo. Entonces, es bueno que usted tome en cuenta la fecha en que va a terminar este módulo y ya comienza el módulo 3. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? No. Entonces vamos a iniciar con el módulo 3, el módulo 2, perdón. Entonces, había puesto algunas, les puse que íbamos a trabajar ya con el módulo 2 y que de la guía íbamos a estudiarlo, perdón, hasta la página 12, que justamente tiene 12 páginas esa,
Tiene 12 páginas esa guía. Bien, entonces miren, vamos a iniciar primero antes de irnos al material. Vamos a comenzar pues haciendo una introducción acerca de lo que es la inteligencia emocional y la importancia que tiene este tema y el desarrollar estas habilidades en todos los ámbitos de la vida. Vamos a ver qué hemos aprendido, qué es la inteligencia emocional y por qué es importante la inteligencia emocional. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es para usted con sus propias palabras? No tiene que ser lo que diga el libro, pero si es del libro, pues se ve que estudió. Vamos con Maciel y después con Erasme. Adelante, Maciel. Habilita su micrófono, Maciel, que no se oye. Sí, buenas noches, disculpen, maestra, que No se todavía puede. aún estoy en labor. Ah, ok, está Pero bien. sí, pero sí, realmente ese es uno de los temas favoritos míos porque la inteligencia emocional, yo entiendo que es como la capacidad de uno reconocer, comprender las emociones que uno tiene como ser humano. Entonces, cuando uno comprende sus emociones, cuando uno las sabe manejar, uno entiende cómo otro la puede manejar. Por Exacto. ejemplo, uno puede guiar sus pensamientos, sus acciones, de qué uno es capaz, de qué el otro es capaz. Entiendo que cuando uno maneja una inteligencia emocional, uno tiene mejor manejo en la vida a nivel profesional y a nivel personal. Muy bien, excelente. Así mismo es, Maciel, gracias por su aporte. Y vamos con Erasme. Erasme, ¿qué es para usted la inteligencia emocional y la importancia que tiene esta en la vida de los seres humanos? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Sí, para mí la inteligencia emocional es poder discernir entre qué estamos sintiendo y cómo actuar en ese momento, porque a final de cuentas hay que tratar de poder comprender lo que estamos sintiendo antes de canalizarlo hacia otras personas. Muy bien. Importancia en cuanto a la inteligencia emocional. Entiendo que es importante porque puede hacer de que estemos actuando de una manera, quizás a través de una comunicación no verbal, que quizás otras personas lo estén interpretando de una manera incorrecta. Al igual que al manejar una inteligencia emocional óptima, podemos también poder afrontar algunos retos de una mejor Ujú. forma, de una manera más madura, al igual también enfocada en los resultados y tratar de enfocarse más en las oportunidades de mejora que en el problema. Muy bien. Totalmente de acuerdo, Erasme. Muy bien, vamos con Plasencio. Bien, maestra, me gustaría prestar mi opinión con una metáfora. Yo diría que la inteligencia emocional para mí es como un mar lleno de olas donde el equilibrio que me permite estar a flote es pues la inteligencia emocional. Y es básicamente eso, es como nosotros enfrentamos las circunstancias que diariamente se nos presentan para mantenernos estables, para mantenernos a flote. Muy bien, excelente metáfora. Rosa, muy bien, excelente, así es. Eso como usted lo relacionó, realmente a partir de la inteligencia emocional son ese conjunto de capacidades que nos permiten manejarnos en diferentes situaciones de nuestras vidas, es decir, poder salir airosos, poder edificarnos ante cualquier situación. Vamos a ver, Yokairi. Para usted, ¿qué es una emoción? Dígame una emoción. Eh, Buenas noches. Yo iba a Hola, hablar realmente de la Yokairi. importancia de la inteligencia emocional, Ok, pero una emoción hábleme, es pero como dígame una emoción también. la alegría, es una Exacto, emoción. bien. ¿Vieron la Ujú, sí. película Intensamente? Ajá, y Ahí la vimos, felicidad. la 1 y la 2, vimos ahí las emociones, ¿verdad?
Entonces ahí Ajá. Yokairi nos dice, la alegría es una emoción, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, para recalcar, para seguir en el tema de la inteligencia emocional, recordar que es importante porque influye directamente cómo pensamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Y no solamente se trata de manejar las emociones, sino de usarlas a nuestro favor, en el ámbito como puede ser laboral, profesional o social. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Santa. Me dice otra emoción y me contesta, ¿son las emociones buenas o malas? Vamos a ver, Santa. Sí, buenas noches. Buenas noches. Puede ser la admiración, Sí, puede ser el amor, exacto. puede ser sentirse uno culpa, La motivación es otra emoción. la motivación, Hay emociones, ¿verdad?, que no se siente bien, que son la tristeza, por ejemplo. Y para usted, Santa, ¿qué usted opina de las emociones? ¿Son buenas o son malas? las emociones no son malas, sino es saberla controlar, es tener la capacidad, tener el dominio propio para manejar las emociones, porque en un momento tú puedes sentir dolor, en un momento tú puedes sentir alegría, en un momento tú puedes sentir culpable, te puedes sentir culpable, Bien. o puede estar de mal humor, pero en esos momentos es saber controlar tus emociones, es tener el dominio para tú poder controlar esa emoción, sea positiva o sea negativa. Ok, ok. Muy bien. Entonces, podemos definir ya haciendo una definición, podemos definir el concepto de inteligencia emocional, aunque el estudio de las emociones ha comenzado a partir de la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles hablaba ya de esos sentimientos, pero no fue hasta el 1995 cuando Daniel Goleman publica su libro de inteligencia emocional, es que el tema pues cobró mucho más auge, en el sentido de que por la literatura y por los estudios que publica Daniel Goleman, pues nos hizo ver mucho más la importancia que tiene este concepto. El libro se convirtió en uno de los libros más vendidos en este siglo, un bestseller. Y entonces a partir de ahí, pues nos ha dado la oportunidad, Daniel Goleman en su libro que yo les recomiendo, nos da la oportunidad, bueno, yo se los voy a poner en la plataforma, nos da la oportunidad de nosotros poder entender un poco más las emociones y de poder ver la relevancia que este tema tiene para nosotros, o más bien esas habilidades, qué tan relevantes y qué tan decisivas son, es la inteligencia emocional o el manejo de las emociones en nuestras vidas. Tanto así que Daniel Goleman indica en sus estudios que la inteligencia emocional se encarga del 80% del éxito de las personas. Y él dice que sí, claro, hasta igual que como nosotros lo entendemos, que el conocimiento tiene una gran importancia en el individuo, pero si una persona lo único que tiene es conocimiento, como por ejemplo grado académico, pero no tiene un buen manejo de sus emociones, se indica que no será una persona que pueda tener éxito en la vida. Yo creo que todos ustedes, yo pienso que es un tema que no necesariamente tenemos que haberlo leído de los estudios realizados por Daniel Goleman. Claro que eso le da un carácter científico a esto que estamos hablando, pero con solo nosotros mirar a nuestro alrededor las cosas que pasan, las situaciones, los conflictos, las diferentes personas que nos rodean en todos los entornos,
nos damos cuenta cómo quienes tienen un mayor grado de inteligencia emocional son personas más estables, personas que pueden trascender, tener más éxito, mientras que la persona que no tiene inteligencia emocional, bueno, pues si vemos las consecuencias, pudiéramos citar y pasarnos mucho rato hablando de las consecuencias que tiene el no tener inteligencia emocional. Vamos a ver, Aracelis, quiero que ustedes me participen. Aracelis primero, después Luis Medina y después Freilin. Vámonos con Aracelis. Buenas noches. Hola. Bueno, quiero aportar a la inteligencia emocional y es que yo pienso particularmente que tiene que ver mucho con nuestro autocontrol de emociones en todo momento, tanto en lo laboral como en lo personal. Así también como nos ayuda mucho a reconocer y detectar cuando un colaborador tiene una emoción, un cambio de emociones o de carácter. Y si podemos tener un autocontrol, podemos manejar cualquier tipo de situación, sea positiva como negativa. Exacto. Entonces, volviendo al punto, muy bien, Araceli, estoy de acuerdo. Seguimos con el orden en que les di. ¿Quién continúa? Pueden activar su micrófono, la persona que está en el turno. Adelante. Buenas noches, maestra, Hola, compañeros. Igual que la compañera anterior, voy a retroalimentar un poquito sobre la inteligencia emocional. Por lo que ya todos han comentado y lo que hemos investigado, la inteligencia emocional no es más que la capacidad de saber gestionar nuestras emociones. Para entender esto un poquito mejor, podemos traer un ejemplo. Si yo salgo de mi casa de forma airada, tuve un problema familiar, cualquier situación que haya tenido, y llevo esa situación, esa ira, que es una emoción, la ira, al trabajo, pues eso va a repercutir sobre mis compañeros de trabajo con quienes básicamente se va a descargar y con los colaboradores que están por debajo de mí en caso de que seamos supervisores o cualquier otro tipo de nivel que tenga persona bajo su cargo. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que es la inteligencia emocional, debido a que si no sabemos gestionar esa emoción, va a ser negativa. Pero si la sabemos gestionar, analizando el problema que tuve, a qué se debió, buscando la causa, cómo puedo remediarlo, evitar que no vuelva a suceder, entonces eso sí sería inteligencia emocional. Exacto. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Vamos a continuar con la persona siguiente que había puesto en turno. ¿Quién sigue? Creo que es Freilin. Adelante, Freilin, y después Andrés. Bien, estoy aquí, maestro. Como ya han hablado mis compañeros, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona para reconocer, comprender sus propias emociones. Pero cuando hablamos de las emociones son esas respuestas naturales que aparecen en nuestro cuerpo y mente frente a diferentes situaciones, ¿verdad? Yo digo que afectan la forma en que pensamos, actuamos y nos relacionamos. Cada emoción cumple una función. Por ejemplo, el miedo nos protege de un peligro, la alegría nos motiva a disfrutar de lo positivo, la ira nos impulsa a defendernos ante una injusticia, la tristeza nos ayuda a procesar una pérdida, la sorpresa nos prepara para reaccionar rápidamente y el acoso nos aleja de lo que puede ser algo dañino. Exacto. En su resumen, yo entiendo que las emociones son esenciales para la supervivencia, la comunicación y el equilibrio personal, ya que nos guían en la vida diaria. Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces podemos resumir según lo que usted nos ha expresado, que la inteligencia emocional no es más que la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de comprender nuestras emociones, manejarlas o autogestionarlas de una forma
adecuada y también de comprender las emociones de los demás. Fíjense que en la propia definición de inteligencia emocional nos dice que no solo la inteligencia emocional se encarga de nosotros autoconocer nuestras emociones o de reconocer y regular nuestras emociones, sino también de conocer las emociones de los demás. Por esta razón, cobra mucha importancia la inteligencia emocional en las relaciones, en el manejo de conflicto, en el liderazgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un líder que tenga una alta inteligencia emocional puede conocer y reconocer en sus empleados cuando están motivados, cuando están desmotivados, cuando están tristes, cuando están estresados, porque es conocer la emoción de los demás también. A la inteligencia emocional, como ya el compañero lo expresó, existen lo que se llaman las emociones primarias, porque fueron las que primero se identificaron en el ser humano y se estudiaron, como es la ira, la tristeza, el asco, el miedo, el enojo, la alegría. Entonces, esas son las emociones primarias, pero tenemos otras como la motivación, el entusiasmo, el amor. Hoy se han identificado otras emociones como la ansiedad, que la vimos ahora en la película Intensamente 3, habla de la nostalgia, habla de también habla de, bueno, tenemos ahí la nostalgia, tenemos también la ansiedad, me falta una. En fin, si ven, ¿cuál es la otra? Dímela. ¿Quién me la dijo? No se escuchó. Entonces se han ido adicionando o descubriendo o identificando otras, la envidia, perdón, la envidia. Entonces son otras emociones que también se han ido identificando, pero si vemos, las emociones forman parte de lo que es la supervivencia del ser humano. Si no fuera por las emociones, nosotros no pudiéramos identificar incluso cada situación que se nos presenta, como por ejemplo el peligro. Cuando sentimos miedo, pues esto nos avisa de que debemos cuidarnos. Cuando sentimos alegría, eso significa que esa experiencia nos hace sentir bien, nos hace sentir felices. El enojo posiblemente te haga entender que hay cosas que no toleras, que te hacen mal, que no te hacen sentir bien y te llevan a poner límites. Es decir, algo que no me gusta que alguien me haga, esto me permite esa sensación de enojo, me lleva a decirle a la persona, mira, eso que me hiciste no me gustó. Entonces, las emociones son positivas, claro, dependiendo del manejo adecuado que le demos. Entonces, el entenderlas, el aprender a manejarlas, ahí es que está vamos a decir, la importancia que tienen ellas, en la medida que nosotros aprendemos y vamos desarrollando esas cualidades y esas capacidades, nos vamos convirtiendo en, o nos vamos, como dice Daniel Goleman en su libro, alfabetizando emocionalmente. Daniel Goleman le llama a las personas que tienen esa incapacidad de manejar adecuadamente sus emociones, él le llama analfabetas emocionales. Él dice también que así como nosotros aprendemos, por ejemplo, a leer y a escribir, de esa misma manera nosotros vamos aprendiendo poco a poco a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y también indica que en ese mismo orden, nosotros debemos utilizar las emociones a nuestro favor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el liderazgo, las emociones apoyan o ayudan al líder a transmitir la visión que quiere, también a dar o a dar a conocer el objetivo.
también a retroalimentar a alguien, porque cuando tú te comunicas, uno de los aspectos fundamentales en la comunicación es tu emoción. La emoción que tú le pones a tu discurso, a las palabras que tú dices, que tú externas, es lo que ayuda a conectarte con los demás. Imaginémonos un artista que no tiene emoción. ¿Por qué a usted le gusta un show de un artista? Bueno, porque el artista se conecta contigo a través de la emoción. Tú te emocionas porque te gusta el artista, tú ves como el artista hace empatía contigo, con tus sentimientos, y por eso nosotros vamos a ver un show. También vamos a ver un discurso o en una reunión de negocios o en una reunión en tu empresa, aquella persona que tiene un mayor grado de empatía, que pone más emociones adecuadas a lo que está diciendo, es alguien que se da a entender mejor. Por lo tanto, todas estas son beneficios que tienen las emociones. Y hoy hay muchos descubrimientos sobre las emociones. Por ejemplo, la fidelidad del cliente está basada en la emoción y en la conexión emocional que la empresa tenga con sus clientes. El liderazgo está basado en emociones. También el empleado que es fiel a una empresa, el empleado que se identifica con su empresa, se identifica no por el trabajo que está haciendo, sino porque siente que está en el lugar adecuado, por el apoyo emocional, y de hecho se llama el salario emocional, y son aquellos beneficios que recibe el empleado que no son monetarios, como por ejemplo el trato, la oportunidad de crecimiento, la valoración del trabajo que hace, se llama salario emocional. Por lo tanto, las emociones juegan un papel primordial y fundamental en todo tipo de relación. Vamos a ver, ya hemos visto las emociones básicas. Aquí tenemos algunos conceptos. Tenemos algunos conceptos asociados a la inteligencia emocional. Vamos a compartir la pantalla para verlo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos algo que es la inteligencia interpersonal. También tenemos la inteligencia intrapersonal. Déjame ver si está aquí. Pero tenemos, por ejemplo, la autorregulación, que es el control de sí mismo. ¿Qué es el control de sí mismo? Es ante una situación emocional, la capacidad que tienes de autocontrolarte. Ustedes saben que hay personas que no tienen esa capacidad de autocontrol, sino que hay personas que ante cualquier situación emocional estallan y explotan, no son capaces de entender su emoción y saber regularla y manejarla adecuadamente. También tenemos otra habilidad que es la automotivación, y es esa capacidad intrínseca de motivación, es decir, la motivación a mí misma o a mí mismo. Y es importante porque es lo que nos ayuda y nos lleva a lograr metas y objetivos. También tenemos lo que es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de conectarte con las demás personas. Inter significa entre personas, pero también tenemos lo que se llama la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de mí misma o mí mismo, es el autoconocimiento, que es muy importante. También tenemos lo que es la empatía, es la capacidad, como ya ustedes conocen, de poder entender y ponerme en el lugar de los demás. Es esa capacidad que tengo de conectarme y poder entender la situación de otra persona desde la emoción que la otra persona está sintiendo. Y tenemos también
que esa misma capacidad de empatía me lleva a cultivar buenas relaciones o habilidades sociales. Esta parte de la inteligencia emocional o esta competencia, que así se llama, de la empatía, es lo que lleva a un buen liderazgo. Mírenlo acá, el líder debe de tener empatía y a su vez le lleva a tener buenas habilidades sociales. Cuando usted ve una persona que dirige un equipo, pero no tiene esa capacidad de conectarse con las personas de su equipo, es una persona que muchas veces no puede conocer a su equipo y su equipo tampoco puede conocerlo a él. Vamos a ver algunas vamos a examinar cada uno de estos conceptos, las competencias emocionales, conciencia de uno mismo, conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo. Las vamos a ir definiendo una a una. Vámonos con la primera, la conciencia de uno mismo. ¿Cuál es la importancia de tener conciencia de uno mismo? Pregunto. Vamos a ver. ¿Qué significa la conciencia de uno mismo? Adelante, Mateo, perdón. Tener conciencia sobre uno mismo es valorarse más y entender la capacidad de las cosas que podemos hacer. Me explico. Cuando hacemos algo, trabajamos en algo, cuando tenemos confianza en uno mismo, podemos dar más o podemos saber el valor merecido a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque ya no conocemos. Primero hay que conocerse, hay que conocernos nosotros para poder dar el máximo. Eso es lo que yo... Muy bien. Vamos con Freilin Ramírez. Sí, maestra, secundando lo que dijo mi compañero. La conciencia en uno mismo, la capacidad que tenemos de reconocer nuestros propios pensamientos, valores, fortalezas, debilidades y comportamientos. Implica miramos, ¿verdad?, hacia adentro y ser capaz de identificar cómo lo que sentimos y pensamos influye en nuestras acciones y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Entre la importancia de esto está la toma de decisiones, también regulación de la regulación emocional, perdón, también el crecimiento personal, discúlpeme, ay, mi madre, espérate, se me fue. Aumento del autoestima y la seguridad. Muy bien. Bien, muy bien. Vamos a ver, Santa. Sí, yo entiendo también que es autoconocerse a sí mismo, lo que te afecta, cómo tú puedes controlar ese sentimiento, sea positivo o sea negativo. Y también reconocer tus propios valores. O sea, tú como persona, ¿cuáles valores tú tienes? ¿Es honesta? ¿Es iracunda? ¿Te enojas rápido? ¿Tiene compromiso contigo misma? Es tú analizarte a ti misma y hacerte un autoanálisis a tus emociones y ver qué positiva o qué negativa pueden actuar en tu vida personal y refiriéndote a otras personas. Exactamente. Gracias. Gracias a ti. Entonces,
Vamos a ver ahora, vamos a ver lo que es la conciencia emocional. Maciel, ¿qué es para usted la conciencia emocional? ¿Me escuchan? Sí. Aló. Sí, ¿se escucha? Maestra, ¿me escuchan bien? Sí, ajá. Ok. La conciencia emocional se refiere como la capacidad de tú reconocer y comprender tus propias emociones y la de los demás. Bien, la conciencia emocional, sí, porque habla de conciencia, habla de mí misma o de mí mismo. Cuando cuando tienes conciencia emocional, esto significa que yo soy consciente de qué emoción tengo en cada momento y esto es lo que me ayuda a irme familiarizando con las emociones que siento. Es decir, en nosotros prestar mucha atención a qué emoción o qué emociones yo experimento día a día es lo que me ayuda al autoconocimiento, a entender qué situaciones me causan, qué tipo de emoción y cómo yo manejo cada emoción. Eso es lo que ayuda al crecimiento emocional, la conciencia emocional. Bien, no sé si Arely si va a decir algo. Incluso. Ok, está bien, profe. Sí, no, termine, Maciel. Sí, también, profe, quería agregar con eso que usted dice, que aparte de que nos ayuda a las emociones de los demás, tenemos unas mejores relaciones también con los demás, porque la Claro. conciencia emocional te ayuda a entender y a responder las necesidades emocionales de los demás. Me Claro. explico. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos emociones, pero todos las desarrollamos en momentos diferentes. Ahora mismo yo puedo estar alegre, pero usted puede estar triste. Entonces, tener una conciencia emocional es lo que nos ayuda a nosotros a tener una mejora en las decisiones, el impacto de las emociones, la intensidad que tú tienes de esas emociones, en tú saber realmente la empatía que yo siempre digo, entender y ponértelo en el puerto de los demás. Bien, muy bien, totalmente de acuerdo. Ahora, gracias, Maciel, por su aporte. Vámonos con Aracelis. Sí, maestra, la conciencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender a los demás cuando tienen emociones encontradas al momento en que ocurren, así como uno puede identificar esas emociones en el momento en que afectan los pensamientos de nuestros compañeros. Exacto. Bien. Sí, gracias. La valoración adecuada de uno mismo también es parte de la inteligencia emocional. La valoración adecuada de uno mismo tiene una gran trascendencia y esto nos ayuda a fortalecer incluso tu autovaloración, es decir, qué tanto yo valgo como ser humano. Las personas que desarrollan esta cualidad o esta capacidad identifican sus fortalezas, sus oportunidades. También la autovaloración te ayuda a ser crítico o crítica, a mejorar cada día. Y te ayuda también a construir una imagen adecuada y saludable de ti mismo, respetándote a sí mismo con base en el autoconocimiento y también la capacidad de aceptación, y esto te lleva al bienestar. Bien, vámonos, la capacidad de autorregulación y autocontrol. ¿Qué significa autorregulación y autocontrol, Mario? Mario Ricardo. Sí, bueno, Autorregulación y autocontrol, sí. sí, yo entiendo con eso que
dependiendo la situación por la que esté pasando, hay situaciones que te pueden provocar en las emociones como un pique o una risa para que no se vea como burla, que se pudiera ver como burla. Son emociones que debe tomar en control y mostrarle ante los demás como que si no está pasando nada. Eso es lo que yo entiendo como autocontrol, tener control de las emociones y mostrarle al otro que nada te afecta y que mostrarse como algo neutro. Eso es lo que yo entiendo. Vamos a ver, Erasmis, cuál es su opinión y después Josefa. Sí. La autorregulación, en este caso, es básicamente poder tener la capacidad de poder identificar qué emociones estamos sintiendo en ese momento y poder controlarlas para poder canalizarlas de una manera objetiva. Porque a final de cuentas, como se decía en el concepto anterior de conocerse a sí mismo, poder saber cómo es nuestra reacción ante esas emociones para poder entonces utilizarlas a nuestro favor y así contrarrestar cualquier oportunidad que pueda agravar la situación. Miren, para la clase del jueves voy a estar asignando en equipo. Acuérdense que yo había seleccionado unas personas que iban a hacer grupos o equipos de compañeros. Entonces vamos a hacer una dinámica, vamos a decir, reflexiva. Usted debe identificar algunas situaciones que ocurran en algunos entornos sociales o laborales y que realmente si las personas tuvieran un mayor o un alto nivel emocional no ocurrirían, o cómo manejarlo a través de la inteligencia emocional. Vayan tomando nota porque ese es el ejercicio que vamos a hacer para la próxima clase. Cada equipo va a traer un caso, puede ser en la social o puede ser en el entorno de trabajo, pueden elegir de algo que ustedes hayan visto. Hay muchos ejemplos hoy en día del tránsito, vemos muchos casos en las redes sociales, pueden elegir cualquier caso para estudiarlo, analizarlo, a partir ya de ese conocimiento que ustedes tienen de inteligencia emocional, algo corto, obviamente, porque es un solo día que ustedes tienen por el medio. Es algo que ustedes toman nota, analizan cada uno y traen casos. Aunque yo lo voy a poner en equipo, lo hacen lo más rapidito posible y lo conversan y lo traen aquí. No tienen que hacer una presentación, solamente toman notas en libretita para hacer una dinámica interesante, porque yo sé que en todos los entornos de trabajo vemos muchísimas situaciones y que nosotros decimos, ay, pero mira, no tiene inteligencia emocional, no importa que sea del mismo líder, del colaborador, pero también en la sociedad. En la guagua, en el metro, usted ve casos de personas que usted dice no tiene inteligencia emocional. Usted escribe un poco del caso y cómo usted entiende, porque usted entiende que el caso tiene una base de mal manejo de las emociones. ¿De acuerdo? No sé si me di a entender. Josefa, me dice si se entendió. Sí, se entendió claro y fuerte. Perfecto. Tomen nota porque eso es para el próximo jueves. Vamos a socializar esos casos y también van a proponer ustedes cómo mejorar la inteligencia emocional en los entornos, tanto en vamos a decir, en la familia, la escuela y en el trabajo. Lo hago así de manera abierta porque a veces atribuimos ciertos comportamientos solamente al trabajo. Pero al trabajo realmente no se dan solamente esos casos, se dan también en la sociedad y muchos de esos casos que ocurren fuera del ambiente de trabajo terminan impactando en el trabajo. Por eso lo pongo de manera abierta. Bien, vamos a ver, Josefa. Bueno, para mí autocontrol es tener conocimiento de tus emociones y saberla controlar. Bien, muy bien, así es. ¿Sí? En días atrás, antes yo no tenía el manejo de mis emociones. Y tengo un compañero, yo trabajo en Frederick Chat como líder de producción,
Y tengo un compañero que él, en ocasiones, él no sabe manejar, no sabe controlar sus emociones. Entonces, la semana pasada, él me estaba exigiendo, él es del área de calidad, él me estaba exigiendo que en mi producción yo no puedo tener una persona. Entonces, él me la está diciendo en un tono que no era el adecuado. Yo creo que yo lo puse, sí, yo lo puse en el foro ese. Entonces, yo lo que tuve que controlarme a mí misma para saber controlarlo a él. Entonces, lo que hice fue que me lo llevé aparte y hablé con él. El hecho de que terminamos, se hizo como yo quise, pero no tuve que faltarle respeto a él ni permitir que me lo faltara a mí. Muy bien, excelente. Casos así vamos a seguir analizando en la próxima clase. También hay un tema que voy a asignar para que le demos un review antes, que es en la guía siguiente, pero la voy a chequear. Que también me la van a estudiar la guía que sigue. Estudiamos una hoy, entonces queda otra guía y entonces van a seleccionar un caso de estudio y de análisis. ¿Cómo usted aplica? ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia emocional en ese caso? ¿Cómo manejarlo adecuadamente? Y cómo desarrollar esa capacidad emocional. Ya cerrando, Andrés Rivas. El autocontrol, diría que es la manera en que nosotros reaccionamos ante cualquier situación. Por ejemplo, hemos visto en la noticia de una persona que mató a otro por un parqueo, o un chofer rozó a otro con el vehículo y la persona afectada salió del vehículo, salió con una pistola y mató a la otra persona. Yo diría que si ambos tuvieran inteligencia emocional, pues salieran, se parquearan, dialogaran y luego entonces las cosas terminarán en paz. Muy bien, excelente. Bien, entonces, nada, vamos a dejarlo hasta acá, estudiar la guía siguiente y traer casos de inteligencia emocional. Es decir, que usted entiende que si las personas hubiesen tenido inteligencia emocional, se hubiesen manejado de manera diferente y usted debe de hacer alguna propuesta para que esas situaciones se manejen de una manera distinta. Estudiar el material siguiente. Recuerden que este módulo termina el viernes. Tienen que trabajarlo mañana miércoles, el jueves y el viernes. Tienen 3 días para completarlo. Vamos a dejarlo hasta acá, señores. Déjame pasar la lista. Descargar la lista de asistencia. Más bien, yo lo que hago es que el sistema me da un reporte y luego yo se lo mando. En caso de que si alguien salió por alguna razón porque el sistema lo sacó, que veo que ahorita teníamos 19 y ahora 17, entonces esa persona solo debe decir presente. Nada, lo dejamos hasta acá, señores. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Hasta luego. Bye, bye. Bye, profe. Bye, Bye, maestra. Buenas noches. Seguimos trabajando. A su orden. Bye.